Hola, el mundo y concretamente nuestra comarca, el Horta Sud, ha vivido con mucha inquietud y preocupación estos últimos meses de esta crisis sanitaria por el COVID-19. Lamentablemente hemos dejado atrás vidas humanas, que es si acaso lo que más nos ha preocupado, y esta situación, esta pandemia, pues ha tenido unas circunstancias también devastadoras, como no, para el Horta Sud. Som conscients del paper que en situacions d'emergència com la que vivim tenen els ajuntaments i de la funció de recolzar que deu sempre exercir una mancomunitat intermunicipal com la nostra. Por eso queremos seguir siendo un apoyo para los ayuntamientos en la complicada tarea de reconstrucción y lo haremos coordinando conjuntamente con los ayuntamientos acciones, propuestas e iniciativas enfocadas en el rescate del casi mig milió de ciutadans i ciutadanes que conviuen en la nostra volguda Horta Sud. Des de la Mancomunitat de l'Horta Sud ens comprometem a posar i a dedicar tots els mitjans possibles per les persones que viuen a la nostra comarca i posar-les al centre de la política, treballant des de la concòrdia, des de la col·laboració i la solidaritat entre els nostres pobles perquè cap persona de la nostra comarca es quedi enrere degut a la crisi social i econòmica que derivarà d'esta pandèmia. I per a tot això caldran falta recursos econòmics i per això caldrà continuar reclamant al govern de l'Estat que ens permeta disposar dels nostres estalvis, dels romanents de tresoreria i dels superàvits que hem generat durant els últims anys gràcies a la bona gestió que hem fet des dels nostres ajuntaments. Una de las primeras medidas que hemos aprobado desde la Mancomunidad del Horta Sud ha sido adherirnos junto a cientos de personas y de entidades públicas de la comarca al Pacte del Horta Sud, manifiesto elaborado por la Fundación del Horta Sud, donde hemos querido colaborar con ellos y sobre todo para poner especial relieve en esta recuperación económica a nivel tanto económica como de empleo, para estar al lado de los más desfavorecidos y entre todos sacar adelante esta crisis que nos ha llevado a la pandemia del COVID-19. Uno de los objetivos prioritarios de la Mancomunidad y de toda la comarca es la reconstrucción social y económica en estos tiempos que se nos avecinan. Hemos pasado una pandemia y ahora empezaremos a pasar un duro momento económico. Y es obligación de todos empezar a unar fuerzas para poder reconstruir. Es importantísimo que las administraciones públicas, las empresas privadas y una tercera pata importantísima como es la sociedad civil aunen esfuerzos para trabajar conjuntamente. Y con ello quiere decir que asociaciones de vecinos, asociaciones de todo tipo tienen que empezar a trabajar conjuntamente con administraciones y empresas para levantar nuestra comarca. Y por eso os quiero invitar desde aquí a que todos los municipios os animéis a sumaros al pacto del Horta Sud para la reconstrucción de nuestra comarca. Mucho ánimo. Des de la Mancomunitat de l'Horta Sud volem fomentar la solidaritat entre els pobles. Per això, crearem una mesa de diàleg que es reunirà una vegada al mes per poder intercanviar informació i estudiar la problemàtica derivada de la crisi sanitària i poder prendre solucions de forma mancomunada. D'aquesta forma, podrem treballar conjuntament per la recuperació social i econòmica de la nostra comarca, treballant junts per l'Horta Sud. Desde la Mancomunidad no nos podíamos quedar atrás y debido a esta lamentable pandemia que hemos sufrido y que todavía estamos sufriendo, pues teníamos que establecer determinadas medidas económicas y determinadas estrategias. Una de ellas es dar un impulso al Observatorio Industrial de la comarca, en la que por una parte analizaremos la situación socioeconómica de todos nuestros municipios, de toda la ciudadanía, somos casi 500.000 ciudadanos y ciudadanas, y de lo que se pretende y el objetivo va a ser, por una parte, mediante estrategias totalmente sostenibles, por una parte es generar empleo, apoyar a ese comercio local, que es un motor, es una palanca de cambio para nuestros municipios y también para la comarca, y por supuesto, y el último y no menos importante, estar siempre al lado de los más desfavorecidos y desfavorecidas y que peor han pasado y están pasando esta pandèmia. Des de la Comissió d'Infraestructures treballarem per incloure en les nostres licitacions públiques clàusules socials que faciliten la contractació de les empreses comarcals, per damunt de tot les que han patit més esta crisi sanitària. També les empreses que afavoreixen la contractació de les persones de la comarca de l'Horta Sud. També volem facilitar el pagament el més ràpid possible a les empreses proveïdores de la nostra mancomunitat. També posarem en marxa els processos selectius
que han quedat paralitzats durant este estat d'alarma. La crisi econòmica produïda per aquesta pandèmia no pot servir com a excusa per a deixar d'aplicar les polítiques d'igualtat dirigides cap a les dones. L'augment dels índexs de violència de gènere durant aquesta pandèmia, així ens ho diuen, que és un problema en el que no hem acabat i que aquesta societat no pot consentir aquesta violència cap a les dones. Així és que des de la Mancomunitat Horta Sud ens comprometem a continuar treballant dia a dia per les dones. La transformación digital, el desarrollo sostenible y la responsabilidad social son tres de los ejes prioritarios para la Mancomunidad del Horta Sud en el desarrollo de los próximos años. Eso se hará contando con la sociedad civil organizada. Es prioritario incorporar la gobernanza multinivel para abordar estos retos y lo haremos desde la Mancomunidad a través de la creación de una red comarcal de desarrollo tecnológico en el que incorporaremos todos los agentes, los gobiernos locales, las empresas, las pymes, los emprendedores, en definitiva todo el tejido asociativo que tenga algo que decir y que tiene algo que decir y que está construyendo nuestra comarca. Os invitamos a que participéis en ello. Y con todo esto que os hemos contado, nos ponemos a trabajar para esa reconstrucción económica y social de la comarca, en la que es necesaria la unidad de todos y de todas, y en la que también necesitamos y pedimos al Gobierno de España que nos deje gastar nuestros superávits, nuestros ahorros de estos años que hemos tenido en los ayuntamientos para invertirlos en la lucha en esta crisis sanitaria. Por tanto, comunicaros que desde la Mancomunitat Intermunicipal del Horta Sud aceptamos el reto de ser ese punto de encuentro en defensa de todos los intereses de las personas que vivimos en esta comarca, el Horta Sud.